Lucía Tarela es egresada de la Universidad de Buenos Aires de la carrera de Diseño en Imagen y Sonido. Dedicada a la videopoesía y escritura no creativa, charlaremos con ella sobre su producción artística. Bueno, estamos con Lucía Jazmín Tarela. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de un aspecto de las tecnopoéticas, en este caso de la videotecnopoesía, a lo cual ella está dedicada, y además agregarle también que creo que tiene una gran relación con lo que llamás escritura no creativa. ¿Cómo ha comenzado tu relación con la videotecnopoética y en qué campo estás aplicando esta forma expresiva, la forma creativa? Sí, bueno, acerca de la videopoesía, es un proyecto que problematiza la relación entre imagen, sonido y palabra. Estos tres elementos se ven con un aporte respecto a lo que es la estructura narrativa audiovisual no lineal, de ahí un poco la pregunta que planteas, es decir, ¿cuáles son los modelos de conocimiento, en este caso rizomáticos, que se ven relacionados con la imagen en movimiento, quizás la sonoridad de la poesía, ¿no? como un aspecto fundamental, y los aportes significativos a el diseño de imagen y sonido, que sería el campo al cual justamente se aplica la tecnopoesía, y en este caso yo lo llamo tecnopoéticas del espacio. Videopoesía es un proyecto que ya tiene más de 6 años, me dedico justamente a la docencia, y cuento con personas de todo el mundo para participar, digamos, del seminario, que es un seminario que está dividido en 4 encuentros. En este momento estamos, digamos, planteando una posibilidad de la poética visual sonora, pero también el error, ¿no? Como carácter expresivo de la poesía, y también el punto de vista múltiple cyborg, ¿no? La relación con la tecnología, la relación con las máquinas, incluso poesía escrita por computadoras, ¿no? Una alternativa o herramienta para poetas bloqueados. Y bueno, así también es para mí muy, muy importante, digamos, lo que es una posible micropolítica del deseo en relación a este aspecto, ¿no? Bien, con respecto a la temática, al contenido, digamos, has trabajado más o menos en los últimos tiempos en el mismo contenido, ha evolucionado, este intercambio tan plural, como describís, ha modificado ese contenido. ¿Cómo es el tema de la temática que aborda la tecnopoesía, por ejemplo, en este momento de tu vida, ¿no? De tu evolución como artista? Sí, te cuento que, bueno, aparte de ser diseñadora de imagen y sonido, yo soy investigadora en proyectos tales como Proyecto Iris, donde, digamos, estoy constantemente leyendo, digamos, investigando, y eso está constantemente cambiando, porque, por ejemplo, respecto a lo que es la teoría audiovisual, ¿sí? Yo doy más de 4 libros por encuentro, y la mayoría son del 2018 en adelante. Entonces, la bibliografía, al ser una bibliografía audiovisual contemporánea, está todo el tiempo renovándose. En este momento estoy utilizando mucho las editoriales
Caja Negra Editora, Cactus, Cuenco del Plata, entre otras, ¿sí? Y principalmente respecto a lo que es artistas, obras, dispositivos, términos, tiene un eje, digamos, principal la poética contemporánea, ¿sí? Ahora, las áreas, además de la artística, donde podría aplicar esta práctica tecnopoética, pensando, digamos, en un momento vos hablas de la sociología de la imagen, pensando en la educación, pensando en aspectos médicos, en aspectos políticos de la organización, como una forma de técnica de técnica de la educación de la imaginación, ¿no? Porque claramente aquí la imaginación necesita un entrenamiento nuevo, si querés en algún punto, para crear los vasos comunicantes entre las diferentes áreas que claramente vos proponés, ¿no? Lo que vos llamás rizomático, bueno, yo en un punto lo pienso como esos vasos comunicantes también dialécticos. Entonces digo, ¿estas tecnopoéticas podrían aplicarse o en qué campos? Completamente de acuerdo, incluso muchísimas de las personas que asisten a videopoesía son de campos completamente diversos. Siempre sorprende que los ejemplos que damos respecto a lo que sería el texto sonoro, el texto visual, el texto cinético, video performance, cinepoesía, suelen ser artistas, pero también programadores, y no solamente del ámbito, digamos, de lo que sería humanidades, ¿no? Sino, como bien vos decís, también diferentes disciplinas. En particular, digamos, la poesía, ¿no? La poesía, digamos, que es un campo completamente abierto, con lo cual no podríamos decir que quien quiera sensibilizarse respecto a una sensibilidad conectiva, ¿no? En ese campo estaríamos un poco hablando también de Franco Bisfoverar, de investigadores que, si bien se dedican a la filosofía, también problematizan, digamos, lo que es inteligencia artificial, numerología, digamos, la sensibilidad afectiva, ¿sí? Pero en relación a todos los campos. Incluso yo diseñé una instalación de realidad virtual que se llama Terremoto Lunar, que estuvo en muchísimos espacios, bueno, el Centro Cultural de la Ciencia, el Centro Cultural Recoleta, estuvo también en el Matienzo, bueno, digamos, en la mayoría de los espacios respecto de lo que es Argentina y Buenos Aires, y es conmovedor porque, digamos, que la ciencia bueno, era, digamos, algo muy importante, si bien yo lo había pensado como un proyecto artístico, el hecho de intervenir el cuerpo con tecnología, ¿no? Por ejemplo, los ojos tapados, completamente inmersivos, por este viaje, que es un viaje por el cosmos, ¿no? Podés ir a la luna, podés entrar en el agujero negro, interactuar con el movimiento de tu propio cuerpo, ¿no? Incluso también en diferentes edades. Me ha pasado, por ejemplo, que una niña de 5 años se probó la instalación de realidad virtual y, bueno, fue realmente una experiencia maravillosa porque luego se quedó una hora dibujando lo que había sentido, ¿no? Y me entregó un dibujo que era como una especie de extraterrestre, es decir, es decir que, digamos, tampoco creo que videopoesía tenga necesariamente que ver con una edad, una temporalidad, una duración, sino que es para quien realmente así lo sienta. Claro, sí, bueno, homogeneiza en ese aspecto mucho, ¿no es cierto? El espacio y el tiempo y las edades, como vos bien decís, y las disponibilidades de entender, porque a veces uno cree que tiene que entender de tecnología para poder apreciar, digamos, estas nuevas tendencias, que estamos hablando siempre de arte, o sea, un cuadro de Van Gogh o tu Totalmente. instalación
es una impresión, un asombro o una emoción que, bueno, claramente es como que apelan a estas emociones viejas, las emociones eternas de lo humano en un Eternas. formato, claro, eternas, en un formato que nuevamente no es racional obviamente para el que lo está realizando, pero también como vos bien decís, por eso me gustó mucho esta cuestión de pensar filosóficamente los dispositivos, pensar la pregunta y pensar la trascendencia, ¿cierto? Porque esta niña pudo en su imaginería hacer algo posible más allá de lo real. Eso, Exactamente. Creo que acá hay varias cuestiones que me parece, Silvia, que son muy interesantes respecto a lo que planteás, porque, digamos, acá podríamos, si se quiere, deconstruir el binomio planteado durante tantos tiempos en relación a cuerpo, naturaleza, cuerpo, ciencia, naturaleza, ciudad, ¿no? Estos binomios blanco, negro, 0, 1, que tanto repercuten, ¿no? Para de repente empezar a preguntarnos acerca de la identidad no tanto como una identidad esencialista, ¿no? Sino bien como una construcción social de la realidad. ¿Sí? Y respecto a videopoesía y el entendimiento, me pareció muy importante como lo planteaste, sí me interesa hacernos preguntas acerca de cómo nos relacionamos con la tecnología, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, alumnos que no han podido realizar los ejercicios prácticos, pero cuando termina me dijeron, muchas gracias, yo me di cuenta que quiero comprarme una nueva computadora. ¡Ay, fue genial! Porque claro, digamos, no hacía falta literalmente hacer una videopoesía, sino reflexionar sobre cómo te llevas, ¿no? Con todo, con tu propio mouse, con tu propio teclado, con tu camarita, con tus auriculares, ¿no? Y poder cambiar esa relación en cuanto y en tanto sea una relación que genere angustia, depresión, etcétera, ¿no? claro, sí, sí, totalmente. Bueno, además porque este es un planteo colaborativo, ¿no? Porque también se asocia la tecnología a una suerte de aislamiento social y claramente este espacio que vos estás contando y proponés es un espacio de cooperación mutua, de conocimientos, de prácticas, de encuentro, porque esto también sucede, ¿no? A veces lo tecnológico nos deriva a una suerte de esto, ¿no? De aislamiento, de una cosa autista que esta forma poética, bueno, una vez más la poesía une lo que nadie une, así es que esto lo hace muy bien. Hablamos un poquito de escritura no creativa, como lo hace planteado, ya en otro momento lo hemos hablado también, pero bueno, me gustaría ver tu posición con respecto a este planteo. ¿Qué es la Bueno, es muy escritura? interesante, digamos, el texto en el que yo me baso, es este texto que se llama Escritura no creativa, de Ah, Kenneth Goldsmith, de qué. cuestionando el lenguaje en la era digital, ¿no? Y digamos que es un texto muy importante respecto al planteo de la escritura no creativa como un modo de decir, como un modo de hacer, que se relaciona inevitablemente con la práctica artística. ¿No? Entonces, ya fíjate que yendo a el índice, nos hace esta pregunta, ¿por qué la apropiación? ¿No? Entonces, digamos, me parece que es como muy interesante porque a partir de, por ejemplo, el estudio de la poesía concreta, un movimiento nacido en los años 50, 60 allá en Brasil, ¿no? Donde, por ejemplo, la poesía no tiene línea, no tiene métrica, incluso se relaciona más con el diseño gráfico, ¿no? Una letra encima de la otra, ¿no? Incluso al logotipo corporativo, ¿no? Entonces este tipo de poesía, digamos, es imprescindible para la investigación de la escritura no creativa, y también el diálogo que hay entre la imagen y la letra, ¿no? Muchas veces, digamos, estamos rodeadas de letras, de palabras, de mensajes, y de símbolos,
que muchas veces invisibilizamos, pero forman parte de nuestra vida cotidiana, y ello, sacado de contexto, podría ser poético, podría ser conceptual, ¿no? Entonces, la escritura creativa en relación a la no creativa intenta ir un poco más hacia lo no lineal, ¿sí? Por ejemplo, mira este ejemplo qué maravilloso, ¿no? Tenemos de un lado una farmacia, ¿no? Llena de objetos, y del otro lado tenemos solamente las palabras que están dentro de esta imagen, ¿no? Estas palabras contienen su diseño gráfico, su tipografía, su tamaño, su color, su forma, ¿no? Entonces ese tipo de ritmo son completamente distintivos en lo que es la escritura no creativa. Claro. Y por último, ¿qué crees que ha hecho este año, este periodo de la vida del planeta en las tecnopoéticas, en la expresión? Si ha habido mayor acercamiento o no, o hay una reflexión más profunda sobre su existencia, porque es un año de grandes transformaciones, es un periodo, no vamos a decir año, porque no sabemos, es un periodo, es un proceso de grandes transformaciones en la energía, en la creatividad, en la expresión. De hecho, en la literatura poética claramente ha estallado, las redes están llenas de muchas muestras en este sentido, menos o más afortunadas, pero me alegro que así sea. ¿Qué ha pasado con la tecnopoesía? Si ha pasado algo diferente, ¿no? Sí, creo que el proceso es un proceso completamente afectivo, ¿no? Hay que hacer a través de la vía de los afectos, ¿no? Esto me parece que es imprescindible en relación a tu pregunta, y la posibilidad de las imágenes técnicas en la era digital, aquello que, por ejemplo, problematiza Ito Ester en Los condenados de la pantalla, ¿no? Cuando se trabaja la idea de la imagen pobre, ¿no? Y cómo la imagen forma y desforma a cada uno de los cuerpos. Entonces, sí enfatizamos y recordamos que la tecnología es necesaria en la medida en que queramos relacionarnos con el arte a través de la tecnología, ¿sí? Sin duda existe quienes están confrontados, ¿no? con el entorno digital, ¿no? Y es interesante ese punto de vista. Mira, te cuento, una vez en realidad realicé un taller de realidad virtual en el marco del Ministerio de la Cultura, y hay quienes tenían miedo, ¿no? Decían, no, pero esto es peligroso, ¿no? Entonces, bueno, digamos, intentaba expresarles que peligroso puede ser, como puede no ser, depende de cómo vos te relaciones con la obra de arte. Y bueno, también es interesante generar estos debates, ¿no? Hasta qué punto la tecnología, como vos decís exactamente, es una estrategia y ofrece nuevos modelos de producción estética, acordes al desarrollo actual de la cultura. Así que, bueno, es muy interesante. Sí, es interesante pensar, yo siempre apelando al modelo de la imaginación, de la educación por la imaginación, claramente aporta muchos elementos que hay que
estudiar y conocer y aprender para estimular esa imaginación de lo posible sobre lo real. Esto también es muy, muy atractivo de pensar, ¿cierto? Yo pertenezco a una generación muy alejada de la formación primera en esto, pero claramente nos ha aportado esto, herramientas para armar ese mundo posible. Por eso a veces le preguntaba a una entrevista anterior a una poeta qué haría un poeta en el gobierno, si los poetas pudieran gobernar con los políticos, como se hacía en la vieja Grecia. Y bueno, hablamos de una ampliación de la imaginación Sí. posible sobre el real, porque si no, la literalidad, digamos, por eso nos gusta ambas la poesía, porque podemos estar en ese mundo y ponerlo con los pies sobre la tierra, Muy claramente. interesante. Y me parece que el ejemplo que vos traes, digamos, es imprescindible para reflexionar hoy, ¿no? O sea, yo me preguntaría un poco más acerca de la arqueología de los medios. Creo que en lo que vos decís hay como una especie de, si se quiere, universo arqueológico, o más que un montaje, hablaría de un remontaje del tiempo. Sí, totalmente. Y bueno, quizás es un poco pensar qué tipo de montajes se pueden elaborar hoy, ¿no? Montajes verticales, montajes blandos, montajes no lineales, ¿no? Un poco es esa la búsqueda para no estar siempre en una pregunta superficial, sino planteando respecto a un modelo quizás más ecosófico, ¿no? Feminista, ¿no? Y así, bueno, hay líneas de fuga y bueno, otros mundos también posibles. Así es, así es. Bueno, Lucía Tarela, muchas gracias por esta pequeña conversación. Te agradecemos mucho la verdad que el tema da para mucho, para seguir conversando, por eso este Uf, lugar es tu lugar, es tu casa cuando quieras presentarnos algo, comentarnos algún nuevo trabajo tuyo, de tus alumnos, por supuesto que nos podemos volver a encontrar. Es un buenísimo, lugar Silvia. para eso, Muchísimas para... gracias por el espacio. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Y bueno, volveremos para todos los que Dale, están observando, volveremos a hablar de este tema tan interesante y como siempre hablamos en este programa, para que la imaginación triunfe. dale. Así que, muchas gracias, Lucía Darela. Muchas gracias. Gracias.